En este video voy a explicar las modificaciones que tiene mi impresora 3D para poder imprimir filamento PET. Este es el filamento PET, el cual lo he realizado y he obtenido con una pistola de silicona y con un soldador cautín, y que está en mis anteriores videos. Aquí mostramos la caja, que es una impresora CR10 Mini. Aquí está el circuito, que tiene el mismo circuito que de una Ender 3 o una Ender 3 Pro. Hay muchos modelos que igual tienen este mismo circuito. Ahora, esta es mi impresora. La modificación es que lo volví una extrusión directa. Aquí, como podemos ver, este es su extrusor metálico que le cambié. Está con una base de aluminio, el cual yo lo realicé por el simple hecho que quería cerrarlo para poder imprimir ABS y no haya deformaciones en la impresión del soporte de extrusión directa. Aquí podemos ver el traslado del motor donde estaba antes. Ahora la placa es de vidrio normal y común. La única diferencia es que le pongo pegamento. Este es un pegamento reposicionable de Acrylex. Dice permanente, pero es reposicionable. Solamente aquí está en la etiqueta. Dice permanente, pero es reposicionable. Esto se pega y despega. Aquí está, y lo he estirado el pegamento con agua. Aquí está estirado con agua y solamente lo he depositado en la placa. Y la placa se puede lavar con agua caliente, se recupera tranquilamente. Pueden utilizar también otros pegamentos fuertes dependiendo a su elección. Ahora, este es el sistema directo de la impresora y podemos ver que aquí estaba el motor y solamente lo he trasladado con la placa de aluminio que me he inventado. Era un tipo como codo de esquina y lo he cortado y he dibujado los mismos agujeros que tenía para poder poner los tornillos y poder tener mi impresora de extrusión directa. Aquí hay otros ejemplos en el cual se ve la extrusión directa con piezas impresas. Eso también puede servir para poder imprimir filamento PET. Ahora, esta es la clave donde nadie explica esta ruedita que nos perjudica y se resbala el filamento. Ahora lo voy a explicar más detalle. Aquí está el motor del extrusor con el que vino. Aquí está el plástico. Este es el problema. Este es el engranaje o el torque el cual empuja el filamento en el momento de la impresión. Y aquí está, como de ejemplo lo estoy mostrando, que chocan en la circulación del filamento. Ahora les voy a demostrar con un ejemplo el problema que muchos están teniendo, el cual les impide imprimir con el filamento PET casero. Vamos a meter el filamento PET casero, que ya lo tengo realizado. Una vez cruzando, aquí podemos ver cómo el torque y la polea se mueven al mismo tiempo. Cuando está funcionando la impresora, el torque empieza a girar a un sentido el cual empuja y choca con la pequeña polea, en el cual se ayuda para poder empujar y poder hacer salir por el extrusor, por la punta de la boquilla del nozzle, el filamento. Puede ser PLA o cualquier tipo de filamento. Bueno, aquí vemos girando. Ahora el problema es que se resbala este filamento y lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a trancar el torque. Les voy a mostrar el problema que tienen todos. Aquí está. Vamos jalando. Listo. ¿Ven? Resbala el filamento. Por eso tienen dificultad al imprimir. Muchos no explican este problema con este tipo de extrusor. Solamente muestran los resultados. Ahora
vamos a seguir haciendo la prueba para que puedan observarlo mucho mejor. ¿Ven? Se resbala. Se resbala. Debería quedarse trancado, pero no, se resbala. Seguimos. ¿Ven? Sigue girando y resbalando. Este es el problema, pero tiene una solución. A ver, seguimos. ¿Ven? Ambos lados sigue resbalando. Bueno, aquí les voy a mostrar, explicar un poco más. El problema es la polea, ya que sobrepasa el filamento. Incluso con el filamento PLA o con muchos filamentos suele ser más grande, por eso lo lastima el torque y estamos comprando esta pieza para reemplazarla. ¿Ven? Hay un choque y en medio de la polea, pequeña polea y el torque, como hay un espacio grande, empieza a resbalar el filamento. Ese es el problema. Y en un caso nosotros pensaríamos, pero si lo apretamos, tendría que solucionarse el problema. Miren, aquí seguimos jalando y sigo demostrando que resbala y resbala, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora vamos a apretar. La solución sería apretarlo. Tal vez con esto llegue a funcionar. Vamos a apretar todo lo que se pueda. Tiene que tener una buena presión para que se empuje el filamento PET casero. Ven, a ver, seguimos todo lo que dé. Listo. Listo, esto es todo lo que está dando por el momento. Y es una gran presión. Con esto supuestamente ya debería funcionar, ya que tiene una presión ya un poco alta. No deberíamos tener el problema con el filamento, pero va a ocurrir lo mismo. Le ponemos la tranca y miren, sigue resbalando. ¿Ven? Seguimos jalando y sigue resbalando el filamento. No se queda quieto o estático o se tranca. No, este es el problema, porque entre la polea y el torque, cuando chocan, en el medio hay un gran espacio y va a seguir resbalando el filamento. En estas circunstancias no se va a poder imprimir el filamento. Listo, ahí está demostrado el problema que tienen todos. Seguimos jalando y es lo mismo. Por más que hayamos apretado todo lo que se pueda, vamos a sufrir esto. Bueno, ahora la solución. Aquí un desgaste, como lo ven. Chocan. Ahora la solución sería lijar la polea. En un caso tendríamos que rebajarlo. Bueno, aquí está. Ya lo he desarmado y les voy a mostrar cómo le ha provocado esta polea desgaste al torque de empuje de filamento. Pueden apreciar, ahí está un camino. Siempre va a haber esto, ya que he notado que en el momento de mis experimentos, al querer imprimir el filamento PET, he empezado a tener el problema que no me empujaba el motor de extrusor, el filamento resbalaba. Todos lo deben tener ese problema ahora. Ahora, esta es la solución. Hay que lijar, desgastar 1 milímetro con 1, toda la poleita alrededor. Agarramos una lija. ¿Dónde está? Aquí está mi lija. Una lija fina de metal. Y empezamos a lijar. Empezamos a girar hasta desgastar 1 milímetro en todo el contorno de la polea.
Giramos hasta tratar de desgastar 1 milímetro y un poco más sería, casi llegando a 2 milímetros, pero en ese rango estaría 1.3 milímetros. Una vez desgastado, ya estaría solucionado el problema, el cual a muchos les debe estar provocando y les debe estar frustrando por no poder imprimir el filamento. Aquí está, este es el ejemplo. Bueno, sí. Yo en este caso ya lo he limado, ya lo he lijado y ya lo he desgastado a la polea. Aquí ya está lijado, limado, desgastado 1 milímetro. Y aquí lo podemos corroborar. ¿Ven? Hay 1 milímetro de separación. Ahora empujamos y miren, se puede observar. No olviden que tiene que haber una presión. Como ven aquí, hay una presión fuerte, el cual da un abrazo fuerte y empuja el filamento con firmeza para que podamos imprimir y simular como si fuera un PETG. Esa sería la solución. Ahora, explicando más, esta es la extrusión directa que hay aquí adentro. Es simplemente un acople que he solucionado, lo he visto más factible y rápido, pero también ustedes pueden realizarlo de cualquier manera con tal de que sea una extrusión directa. Yo utilicé este teflón, el que está adentro, el teflón blanco con el que viene desde puesto. Aquí está, aquí puedo mostrar que antes era así. Con estos ajustes ya estaríamos preparados para poder imprimir. No se olviden del 1 milímetro de desgaste. Ahora nos vamos a preparar la máquina. Este es nuestro filamento PET casero, el cual hicimos con la pistola de silicona o con el cautín soldador. Encendemos y empezamos a programar la temperatura de la boquilla y de la cama. Soy muy sincero y voy a tratar de explicar todos los problemas que me han llevado y los resultados buenos que he tenido al final. Y si tienen más dudas, solamente coméntenme en los comentarios y voy a hacer y tratar de despejar lo mayormente posible todas las dudas que tengan. Todos los pasos que he seguido como para poder imprimir este filamento PET. Solo esperamos hasta que caliente la impresora. No olviden que mis parámetros a detalle están en el canal. No se olviden pasar por ese video. Aquí está ya 260 grados y 70 grados de la cama. Aquí está nuestro pegamento, el que les llegué a mostrar hace un momento. Solamente nos queda aplicarlo. Ya está preparado la máquina. Solamente tenemos que colocarlo. Pueden colocarlo de cualquier manera que puedan, con una pincel, brocha o con su dedo. Es un pegamento reposicionable, o sea, no habría ningún problema. Va a colar la pieza y se va a despegar. Y lo bueno es de esto que van a poder lavarlo con agua caliente y va a salir absolutamente todo el pegamento. Y no van a dañar la placa de vidrio, la original con la que vino la impresora. Si quieren utilizar pegamentos más fuertes, les recomiendo comprarse otra placa de vidrio en el cual van a poder experimentar con el PET solamente para imprimir PET. En este momento ahora nos queda probar el filamento. Insertamos el filamento y lo bajamos hasta abajo. Empujamos y ya estaría saliendo libremente. ¿Ven? Ahora 5 milímetros o medio centímetro se me ha hecho la medida ideal para poder imprimir como si estuviera con un filamento PETG. Para que haya una mejor fluidez del filamento, tendríamos que ponerle en prueba una base bimetal por encima de la boquilla de la impresora 3D internamente. Bueno, aquí está, ¿ven? Como les mostré, está fluyendo normalmente
el filamento PET casero. Ahora solo nos toca poner el respectivo archivo para llegar a probar la impresión. Aquí está nuestro archivo, lo colocamos. Listo, una vez colocado le damos la orden para que empiece a imprimir. Esperamos y listo. Ya está empezando la orden de impresión. En este momento vamos a probar un cortador de filamento PET que he llegado a encontrar de Thingiverse. Esa va a ser nuestra impresión de prueba. Aquí está, revisamos, aquí está saliendo normal el filamento y ya comenzó a imprimir. Listo. Como podemos ver y apreciar, está fluyendo normal el filamento con la modificación simple que le hicimos. Aquí está, podemos ver, ya ha comenzado normalmente a imprimir. Voy a mostrarles partes por partes la impresión, pero aquí está ya el resultado. Solamente esa es la modificación que tendríamos que realizar para poder imprimir el filamento PET. Miren cómo fluye, ya no resbala. Aquí, como podemos ver, la polea gira junto con su torque y no resbalan, como el problema que en una ocasión he llegado a tener. Esto sería la solución. ¿Ven? Gira tranquilamente la polea y el torque. Ahora, si tienen alguna duda, no olviden escribirme en los comentarios. Voy a hacer lo más transparentemente posible para mostrarles cómo funciona mi impresora. Aquí está en un avance. Aquí ya avanzó significativamente la impresión y como vemos no hay atascos, no hay nada, está normalmente imprimiendo. Aunque sí sería muy bueno ponerle al extrusor un tubo bimetal para que fluya y no haya obstrucciones. En un futuro lo voy a poner y les voy a mostrar en otro video las mejoras, las posibles mejoras que puede tener la impresora o la impresora con la cual vamos a destinar a imprimir filamento PET casero. Aquí tenemos un avance más continuo de la pieza. Debe estar ya en un 75%. ¿Ven? Sigue girando normal la polea. Y debo repetir, la polea es la clave. Aquí está, ya terminamos la impresión. ¿Ven? Una buena calidad. Y no olviden, mis parámetros están en un anterior video y están en mi canal, por si quieren saber cuáles son mis parámetros en cura. Ahora, vamos a desarmarlo. Les voy a mostrar el teflón blanco. Lo tengo que cambiar ya que estaba trabajando con esta impresora, ya debe ser unos 8 meses o 10 meses. Pero sí es aconsejable cambiar el teflón o cambiarlo del blanco al azul, el Capricorn. Pero como tengo el teflón blanco, voy a continuar con esto hasta terminarlo. Bueno, aquí lo voy a desarmar. Este acople es del extrusor MK8. Solo le puse para salvar el momento. Les voy a mostrar ahora más a detalle todo este armado. Seguimos desarmando y listo. Ahora vamos a desacoplar. Es un acople para salvar el momento, lo que hice. Con tal de que se vuelva una extrusión directa, todo vale. A ver, si un poquito duro está. Sacamos el filamento. Y sí, eso quiere decir que se pegó el teflón blanco. Ya debe tener un desgaste terrible.
Bueno, con esto quiero demostrarles al desarmar que hasta con el teflón dañado que debe estar he podido llegar a imprimir PET, pero lo más recomendable es cambiarlo por uno mejor o por un tubo bimetal en el cual no les tenga o no les dé problemas de obstrucción. Aquí está, lo estoy sacando, ven el teflón blanco, y como pueden ver y apreciar, la punta ya está quemada, ya tiene un desgaste. Esto ocurre cuando tiene la impresora a altas temperaturas, o cuando, mejor dicho, trabaja uno con temperaturas altas, empieza a deformarse el teflón. Listo. Ahora esto yo lo voy a cambiar. Aquí está mi tubo de teflón. Como me va a aguantar por lo menos unos 3 meses más, o 4 meses dependiendo, lo voy a terminar y luego voy a hacer unas próximas mejoras. Estos de aquí, por si acaso, para los que se están preguntando el acople, simplemente lo saqué del extrusor original con el que venía. Aquí está. Estos del extrusor MK8, y solamente hice el acople con la tuerca. Listo, como fluía y era recto, solucionado, sin muchos problemas. ¿Ven? Aquí está, así era antes, cuando era en el sistema Bowden. Ahora voy a cambiarlo. Bueno, aquí está. Listo. Ya lo corté. Lo corté del mismo tamaño que requiero. Este es el quemado y ya no me sirve de mucho. Ya no me sirve de nada. Solo tenía que reemplazarlo. Aquí está, lo podemos ver. Lo voy a volver a poner el mismo acople. La idea es que lo vuelva en extrusión directa. Y por más que sea con una pieza de impresión 3D o una pieza inventada como la que yo hice, un aluminio en el cual lo he cortado y a una medida en el cual a mí me parecía conveniente. Aquí está. En sí tendría que ser así la extrusión directa, una pieza impresa en 3D y puesta ahí y colocada así. Miren, así es la idea de la extrusión directa. Ya, con esto ya he despejado muchas dudas. Solamente me queda reemplazar. Vuelvo a colocarle a su sitio. Listo, empujo. Como es un acople que yo me he inventado, es un poquito duro. A ver, creo que voy a necesitar ayuda de la pinza hasta que esté apretando el seguro. Listo, solucionado. Un poco más falta. Listo, con esto solucionado. Bueno, espero haberles despejado dudas y les he mostrado a detalle que no necesita tantas modificaciones la impresora como para poder llegar a imprimir PET. También hay una forma en la cual se pueden librar de este problema, y es esta. Esta sería la otra solución. Este extrusor de doble torque, de doble empuje. Aquí están las piezas. Muy pronto lo voy a conseguir, pero con esto ya tendríamos una solución más sencilla, de empuje de izquierda como derecha. No habría ningún problema. Solo tendríamos que comprar el teflón Capricorn y listo. O también el tubo o la base bimetal, la estrecha, para que no haya ningún tipo de atascos. Pero con lo que hemos realizado y he mostrado en este video, he logrado explicar a detalle la impresora con la que he mostrado muchos ejemplos a lo largo de todos estos videos, y seguiré mostrando.
Esta es mi impresora y es una parecida a una Ender 3. Otra cosa que lo diferencia esta impresora CR10 Mini es que se arma en 3 pasos: cables, base y el arco, nada más, cosa que la Ender 3 tienes que armar casi todo. Listo, espero que les haya gustado el video.